Hola, ¿qué tal amigos? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos, y le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla sostuvo conversaciones con su homólogo de Irán, Seyed Abbas Araghchi, y denunció agresión de Estados Unidos e Israel contra esa nación. Secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya manifestó su satisfacción por los significativos avances en la agenda bilateral con Cuba. Exposición del Premio Nacional de Artes Plásticas 2025 Roberto Salas se muestra en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, informó a través de su cuenta oficial en X que sostuvo una conversación telefónica con el canciller iraní, Abbas Araghchi, para intercambiar opiniones sobre los últimos acontecimientos en la región y las consecuencias de la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. En su mensaje, Rodríguez Parrilla expresó condolencias por el asesinato del líder supremo de la Revolución Islámica y de cientos de ciudadanos iraníes, en particular las niñas de la escuela primaria de Minab. El jefe de la diplomacia cubana reafirmó la urgencia de redoblar los esfuerzos internacionales para detener la agresión, instando al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU a cumplir con sus responsabilidades de restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales. La conversación ocurrió mientras las calles de todo Irán se han llenado de multitudes que juran lealtad a Seyed Mojtaba Jamenei, su nuevo líder supremo, hijo y sucesor del ayatolá Ali Jamenei, quien fue asesinado durante la agresión perpetrada por Estados Unidos e Israel. Las imágenes captadas en video muestran congregaciones en distintas plazas públicas con masas que entonan cánticos y ondean la bandera de su país en apoyo a su nuevo ayatolá. Vamos ahora a cambiar de noticias. Declaradas Patrimonio Cultural de la Nación en 2012, las lecturas de tabaquería han persistido por más de un siglo en ese compendio de tradiciones que forman la cubanía. Desde la fábrica La Corona, en La Habana, se eleva la historia de una de las exponentes de esta práctica con 32 años de experiencia. Veamos. Durante 3 décadas en la fábrica La Corona, la voz de Odalis ha agasajado las labores de Torcido, en un esfuerzo de unir su innegable pasión por la literatura con un rito que data del siglo XIX y que ha devenido rasgo distintivo del sector tabacalero cubano. Odalis es más que una lectora, es puente entre sus compañeros de trabajo y el saber que 2 veces al día les regala a través del micrófono. Mira, a mí siempre me ha gustado leer, pero lo que más me ha motivado en quedarme como lectora han sido mis compañeros de trabajo. Los tabacaleros cubanos, especialmente los de La Corona, son personas excepcionales. Son personas que te invitan a quedarte, a formar parte de su vida todos los días y a ser mejores personas. Somos una gran familia que a través de los años nos hemos solidificado y todos los días venimos a dar lo mejor de nosotros como personas y como compañeros de trabajo. El surgimiento de las lecturas de tabaquería no tiene una fecha exacta. En 1839, Quiroga, joven intelectual de La Coruña, visitó la isla y al año siguiente publicó en Madrid su libro Viaje a Cuba. De sus recorridos por los campos de La Habana, en los cuales acudió a ingenios y cafetales, Quiroga manifestó que invertir las silenciosas horas de escogida de café en la divulgación de novelas y noticias contribuiría al bagaje cultural de los esclavos. Podría ser ese el primer antecedente de esta actividad, aunque no sería imprudente afirmar que antes de ser tradición constituía la cotidianidad de las tribus indias. Mientras el veíque exhalaba historias con aroma a tabaco, el resto de la comunidad imaginaba siluetas que emanaban de la humareda. Una pasión que vive la persona que lo desempeña o que lo disfruta a través de los libros, tanto digitales como impresos. Pero uno se nutre
con todo, pero se nutre también de la gente, del acercamiento hacia la gente, lo que te digan, mira esta palabra qué significa, esto cómo es, cómo se pronuncia, y es importante sobre todo la interacción con la gente, es para mí lo más importante. Diariamente, Odalis informa del acontecer nacional e internacional, provoca exaltaciones cuando lee el pasaje de alguna novela o invita a la reflexión cuando evoca palabras sabias. Para ella, tradición encarna una familia, esa que acompaña sus lecturas al ritmo de las chavetas. Reportó para Cubavisión Internacional un equipo especial de Mundo Latino. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Nuestro gobierno trabaja y trabajará sin descanso, unido a nuestro pueblo, en función de estabilizar y recuperar el crecimiento de la economía a pesar del impacto destructivo y asfixiante del bloqueo, sabiendo que es un desafío colosal, fruto de la política cruel, unilateral, agresiva de Estados Unidos, pero sabiendo que el bloqueo lo tenemos que sobrepasar con nuestros propios esfuerzos por nosotros mismos. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos el recorrido, vamos a hacerlo por Prensa Latina desde la red de redes. Constatan significativos avances en agenda bilateral Camboya-Cuba. Ampliamos el titular. El secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya, Miss Kim Hem, manifestó su satisfacción por los significativos avances constatados en la agenda bilateral con Cuba. Al recibir a la embajadora cubana Milena Saldívar, el alto funcionario camboyano ponderó también las positivas perspectivas de cooperación en áreas de interés común, tales como la agricultura, educación, salud, cultura, turismo y comercio. Reconoció además el potencial de la isla y la voluntad de su gobierno para avanzar en dichos ámbitos. La embajadora cubana, por su parte, resaltó la cooperación como un motor indispensable de los nexos bilaterales y ratificó la voluntad de continuar aunando esfuerzos por alcanzar beneficios mutuos y profundizar la colaboración multilateral bajo sólidos principios compartidos por más de 6 décadas de relaciones diplomáticas. Vamos a seguir nuestro recorrido por la red de redes. Radio Habana Cuba informa en titular: Gobiernos de Cuba y Brasil impulsan cooperación bilateral. Ampliamos también esta información. Cuba y Brasil reafirmaron este lunes la voluntad de ampliar la cooperación y alianzas en temas de trabajo y empleo durante un encuentro entre sus respectivos ministros del sector, Jesús Otamendi y Luis Marinho. La reunión aconteció en el Ministerio Brasileño de Trabajo y Empleo, donde ambos titulares intercambiaron criterios sobre asuntos de interés común y examinaron nuevas posibilidades de colaboración. En el diálogo, Otamendi informó a su homólogo sobre la compleja situación que enfrenta el país caribeño a partir del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla por más de 60 años. Le comento más, las autoridades brasileñas reiteraron la disposición de continuar apoyando a la nación antillana en correspondencia con la posición del presidente Luis Ignacio Lula da Silva contra el mencionado cerco estadounidense. Vamos a continuar nuestro recorrido desde la red de redes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba comunica también en titular: embajador de Cuba sostiene encuentro oficial con el primer ministro de la Mancomunidad de las Bahamas. Le comento, el embajador de la República de Cuba, Juan Carlos Markov Sánchez, sostuvo una reunión oficial con el honorable Philip Edward Davis, primer ministro de la Mancomunidad
de las Bahamas. Durante el encuentro, el diplomático cubano destacó los profundos lazos históricos que unen a ambos países, los cuales van más allá de la proximidad geográfica y que se sustentan en el respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación en múltiples esferas. Asimismo, reafirmó la voluntad de Cuba de continuar fortaleciendo los nexos bilaterales. Por su parte, el primer ministro bahamés reiteró su posición invariable contra el bloqueo y resaltó el buen estado de las relaciones entre ambos países, lo cual ha permitido desarrollar acciones de colaboración en diversos sectores. Ya con esta información ponemos el punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les sugiero hacer una segunda pausa informativa. Quédese con nosotros, ya regresamos. Avanzamos con otras informaciones y una exposición del relevante fotógrafo cubano Roberto Salas, Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, se muestra en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, en la UPEC. Estuvieron presentes Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC, Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la UNIAC, entre otros representantes de instituciones culturales del país. Un salón para Salas permanecerá expuesto en la sede de la Casa de la Prensa en La Habana durante todo el mes de marzo y es una de las múltiples iniciativas que celebra el Día Internacional, el Día de la Prensa Cubana. Ampliamos la información con la periodista Vilma Vilena Hernández. Adelante. Un salón para Salas es el título de la muestra fotográfica del Premio Nacional de las Artes Plásticas 2025, Roberto Salas. Es la exposición del artista del lente y fotoreportero en el marco de la jornada por el Día de la Prensa Cubana. Se trata a su vez de una presentación digital que engloba casi la obra de los años 50. Esta muestra interactiva y reflexiva explora la relación entre el pasado y el presente de la fotografía. El autor es capaz de descubrir cada esencia, cada detalle de nuestra épica y de otras relaciones del mundo. Salas, en su quehacer fotoreporteril en la Guerra de Vietnam, jugó un papel importante a partir de la búsqueda en el ser, en el propio espacio interior de la fotografía, que busca elementos iconográficos sensoriales muy fuertes en la memoria afectiva de todos. La humanidad en todas sus aristas, en todas sus manifestaciones, es lo que nos propone esta muestra de carácter dual, de carácter artístico y por sobre todas las cosas, de carácter humanista. Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Y ya con este reporte finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Gracias por informarse con nosotros. Los dejo ahora en buena compañía con mi colega Claudio Odet para ofrecerles Zona Deportiva. Soy Yaulén Arévalo. Le deseo una excelente jornada. Saludos desde La Habana, yo soy Claudia Odet y le invito a que me acompañe durante los próximos minutos de información deportiva. De inmediato, nuestros titulares. Derrota de Cuba ante Puerto Rico en Clásico Mundial de Béisbol. Desde este martes, giraldilla de bádminton. 7 cubanos al Mundial de Atletismo bajo techo. Lo anunciábamos en titulares. La selección cubana que participa por estos días en el 6º Clásico Mundial de Béisbol se dio una carrera por 4 ante Puerto Rico y de esta manera perdió el invicto en la llave A del evento, así como el no haber clasificado desde este lunes a cuartos de final.
Los nuestros tuvieron un fatídico segundo inning que a la postre definió el desafío. El abridor Julio Robaina apenas pudo sacar 4 outs y en el caso específico del segundo inning permitió un doble de Martín Maldonado con las bases llenas que limpió las almohadillas, y esto definitivamente marcó el choque y sacó del box a Robaina, quien cargó con el revés. La otra anotación de los boricuas fue en la quinta entrada por sacrifly de Carlos Cortés. En tanto, la única carrera Cuba logró hacerla gracias al doble larguísimo de Alfredo Despaine con Ariel Martínez en circulación en el sexto capítulo. De manera general, pésima la ofensiva cubana con apenas 2 hits, el de Despaine, ya lo mencionaba, y uno de Gidi Capé. En tanto, la nota positiva fue el excelente relevo de Yosimar Cousin, que trabajó 2 y 2, admitió apenas un imparable, una carrera y ponchó en 4 oportunidades. Ahora a Cuba le queda solo un partido frente a Canadá mañana miércoles, para el que vuelve a recuperar la estructura monticular que empleó en su primera salida ante Panamá. Solo basta fabricar las carreras necesarias en pos de avanzar a la segunda vuelta del certamen y que, por supuesto, el picheo siga respondiendo. Una victoria ante los canadienses le daría ese boleto, independientemente de lo que ocurra hoy en el desafío entre Puerto Rico y Canadá. Lo que sí es un hecho es que, si así ocurriera, la plantilla cubana sería el segundo clasificado del grupo y estaría midiéndose en cuartos de final a la poderosa escuadra de Estados Unidos, que derrotó a México en la noche de ayer en otro cerrado pleito, 5-3. Avanzamos con otros temas. Cuba buscará obtener otras 2 preseas en la Copa del Mundo de Parapesas Tiflis 2026, que el próximo sábado cerrará sus cortinas con los eventos por equipos masculino y mixto, respectivamente. El plantel masculino para la justa por equipos lo integrarán Pablo Ramírez, Emmanuel González y Jesús Enrique Cuevas. Los nuestros se enfrentarán a las selecciones de Francia, Moldavia, Rusia y Ucrania. Los discípulos de Ramón Martínez también tienen previsto concursar en el certamen mixto con Emmanuel, Pablo y Dainelis Vázquez. Dicha Copa del Mundo exige participación obligatoria de cara a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 y tributa puntos para el ranking mundial. Hasta el momento, los criollos protagonizan notable actuación con 2 oros y 4 platas. De un total de 12 pruebas, han tenido efectividad en 9 para un 75%. En espera de estos 2 eventos, que serán el sábado 11, el día de la clausura, los nuestros se mantienen entrenando para trabajar sobre todo en la parte técnica, informó así el periodista Aurelio Prieto Alemán. Y el primer torneo internacional juvenil de bádminton La Habana 2026 finalizó en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Los representantes de casa se alzaron con un título y 3 preseas plateadas. La cosecha también suma 9 preseas de bronce. A propósito de la disciplina, este martes, lo decíamos en titulares, comienza el tradicional torneo Giraldilla de La Habana. Detalles a través de José Vaz Morán, metodólogo de la Comisión Nacional de dicho deporte. Nuestro tradicional Giraldilla de La Habana, con fechas del 10 de marzo al 15 de marzo, tendremos la participación de alrededor de 50 atletas de 12 países del mundo, de los diferentes continentes como lo son América, Asia, Europa, Oceanía y África. Y comentarles también que a los 15 días de haber finalizado el torneo Giraldilla de La Habana, en su edición número 24, tendremos nuestro primer Cuba International, que va a ser el primer torneo que va a ser pagado con un premio metálico partido por las 5 modalidades, que serían individuales masculinos, individuales femeninos, dobles masculinos y femeninos y el doble mixto. Lo anunciábamos en titulares. El periodo clasificatorio al Mundial de Atletismo Bajo Techo de Torún cerró y 7 cubanos deben tener cupos asegurados en espera de que la Federación Internacional haga oficial el listado de los convocados pasado mañana. Como se ha reiterado, 3 criollos tenían asegurado el boleto al cumplir la marca mínima: los triplistas Leyanis Pérez y Andy Echavarría y el saltador de longitud Jorge Odelín. Leyanis, con el registro de 14 metros y 75 centímetros que consiguió en Moscú el 7 de febrero y que la sitúa como segunda en el listado. Andy, con los 17,03 que lo ubican cuarto, y Odelín, gracias a los 8,18 que consiguió en el meeting de Ourense el 21 de febrero, que lo colocó duodécimo entre los 16 clasificados. Por ranking también aseguró el triplista Lázaro Martínez, quien finalmente cerró en el puesto 16 y último,
con 16,71. Igualmente deben sumarse la velocista Eunice García en el escaño 46, entre las 56 prevista para los 60 metros lisos, y Gracie Roble en el puesto 48 y último en los 60 con vallas. La última convocada deberá ser la triplista Liadagmis Povea, reportó así el periodista Carlos Alberto González. Y el holguinero Ramón Fuentes Quiala integra el colectivo de dirección del equipo Cuba que asistirá a la 21ª Copa Mundial de Fútbol en la categoría sub-17 años que se efectuará en Qatar en el mes de noviembre. Será esta la primera ocasión en la que un técnico del norte oriental asista a un certamen del orbe. Veamos más detalles a través del reporte del periodista Vladimir Marrero. Ramón Fuentes Quiala, Pacho, como le llaman cariñosamente, es uno de los incansables entrenadores del más universal de los deportes en la provincia de Holguín. Sus vastos conocimientos los ha puesto a prueba en la formación de jugadores de diversas categorías, pero en la sub-17 años es donde se ha llevado los máximos honores. Primer lugar nacional en 2009, 2 terceros e igual cantidad de cuartos dan fe de su excelente labor. Además, ha tenido la alta responsabilidad de comandar a las Panteras Rojas de este norte oriental en la primera categoría. Ese palmarés lo llevó en 2024 a la Selección Nacional Juvenil como asistente en el colectivo de dirección. A la vuelta de 2 años, Pacho celebra con alegría su inclusión en el equipo antillano que se clasificó recientemente a la Copa Mundial Sub-17 a celebrarse en Qatar en noviembre venidero. He tenido meses de trabajo arduo, no solamente ya el hecho de llegar y clasificar, y significa mucho para cualquier entrenador o cualquier atleta poder integrar el equipo que participe en un mundial de cualquier categoría en el fútbol, que es muy difícil lograr. Después de 35 años, Cuba regresa a los mundiales juveniles bajo el mando de Sandro Sevillano. Según Ramón Fuentes Quiala, se respira un buen ambiente en la selección. Tener un buen ambiente con los muchachos, llevarlo como una familia y buscarle siempre aquel de que se puede lograr cualquier objetivo cuando se trabaja de verdad y se trabaja con deseo y haciendo las cosas bien. Fuentes Quiala es un hombre de fútbol. Hoy es un referente en Holguín, al convertirse en el primer entrenador de este territorio en asistir a una Copa Mundial. Un triunfo para toda la afición cubana y para todo el que juega fútbol en el país. De mi parte, aquí en la provincia es un triunfo para todo el que tiene que ver con el fútbol. Se lo dedicamos a todo el mundo, aquí hay mucha gente que ha colaborado con eso. Es un triunfo de todo el mundo, no individual, nada que tenga que ver solamente con nosotros, sino que se lo dedicamos al pueblo de Cuba y a todos los que juegan fútbol en Cuba y aman este deporte. Cuba participará en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 años con asiento en Qatar. Un evento que marcará por siempre la carrera del entrenador holguinero Ramón Fuentes Quiala. Continuamos ahora con la actualidad de los futbolistas cubanos insertados en ligas foráneas, pues el mediocampista Dairon Reyes repitió otra actuación importante con su club Comunicaciones al contribuir con goles a la victoria sobre el Deportivo Achuapa en el torneo Clausura de Guatemala. El habanero permaneció 86 minutos en la cancha y generó varias ocasiones de peligro cerca del arco contrario. Sus desmarques rápidos garantizaron el éxito de su conjunto al provocar tiros libres en campo rival. Precisamente por esa vía apareció su primera anotación, mediante un disparo proveniente de la banda derecha. Ya en la segunda parte, recibió un pase entre líneas que le permitió ganarle las espaldas a la defensa y vencer al portero con un tiro rasante. Su coterráneo Karel Espino también integró el once titular en la zona de contención y mantuvo su positivo promedio de contribuciones defensivas, otra de las fortalezas que pudieran mejorar a corto plazo para nuestra selección nacional. Por otro lado, César Munder sumó otra titularidad con el club palestino de la Primera División de Chile. Participó en el triunfo de su elenco sobre el Cobresal con 84 minutos disputados. Completó 23 de los 28 pases que intentó para una efectividad del 82%, la mayoría de estos en la mitad de los oponentes, informó el periodista Boris Luis Leiva. De esta manera le ponemos el punto final a la presente emisión deportiva de Cubavisión Internacional. A usted, muchísimas gracias por la sintonía.